Gracias por continuar con nosotros en este Salón Antioquia 2 y retomamos las actividades de la Semana 30 de la Salud Ocupacional. A pesar de todo lo que hemos podido conocer hoy, todavía nuestros ponentes tienen mucho conocimiento para compartirles y en la última conferencia del día seguiremos hablando de tecnología. En este caso será de los modelos operativos flexibles para un entorno cambiante. Esta conferencia estará a cargo de los profesionales Jairo Alonso Calderón y Pedro Camilo Villamizar. Les recordamos tener sus preguntas a la mano para realizarlas en el espacio destinado para ello, que generalmente es al final de la intervención de los profesionales. Y la invitación también para quienes nos siguen a través de manera virtual, las tengan presentes y puedan hacerlo a través del chat que hemos dispuesto para ellos. Jairo Alonso Calderón Serna es director de transformación operacional de la ARL Sura, con más de 15 años de experiencia en gestión de procesos, personas y tecnología. Actualmente, líder de negocio encargado de la transformación tecnológica de la ARL, con foco en nuevas tecnologías, conexiones y desarrollo de alianzas que aporten a la estrategia, competitividad y la sostenibilidad. Pedro Camilo Villamizar, quien también nos acompaña en este último momento académico, es diseñador industrial, especialista en mercadeo e inteligencia de negocios, máster en gestión de ciencia, tecnología e innovación, con más de 12 años de experiencia en el desarrollo y apoyo de propuestas de valor, acompañamiento a empresas y docencia universitaria. Actualmente se desempeña como líder de transformación operacional en la ARL Sura. Démosle una cordial bienvenida a nuestros expositores. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, entonces, mucho gusto para todos. Hoy les vamos a presentar el funcionamiento o una propuesta, una aproximación a un modelo operativo flexible. Cómo responder a estos entornos volátiles en los que nos movemos en este momento, ¿cierto? ¿Me ayudas con la presentación? ¿Eres tan amable? Bueno, entonces, los quiero montar como en una pequeña historia como para el contexto de esto, ¿cierto? La tecnología, más allá de todo el asunto digital y todas las soluciones que nos permite, responde a un entorno social. Mil gracias, hermano. Responde a un entorno social, responde a un entorno cambiante, por lo cual la tecnología, dependiendo de los cambios sociales, va a ir adaptándose y va a ir mejorando y va a ir migrando a donde las tendencias sociales nos vayan enmarcando, ¿cierto? Lo que les quiero mostrar en este momento, a ver, ¿por dónde? Qué pena. No funciona. Ya. Lo que les quiero compartir en este momento, o lo que quiero conectarlos con esta pequeña historia, es cómo diferentes factores que nos han acompañado y que de pronto se nos han vuelto paisaje en estos últimos 10 o 15 años, y podríamos partir desde cualquier momento de la historia, nos van a permitir entender cómo las organizaciones han asumido un rol extremadamente flexible, extremadamente cambiante para responder a este entorno social, ya sea a partir de la tecnología, de las personas o de los procesos que caracterizan los modelos operativos en general, ¿cierto? Entonces, quiero que nos montemos como en este pequeño contexto. Vámonos, no nos vayamos tan atrás para que nos alcance la charla, ¿cierto? Pero vámonos, por ejemplo, a la primavera árabe. Estamos en el 2011 y un comerciante tunecino se inmola por una disputa política y comercial que hubo con el régimen que había en ese momento. Y eso dispara un cambio político significativo en todo el modelo arábico que migra a Europa y empieza a consolidarse en Grecia un movimiento de rebeldía, que lo podemos encontrar después en Francia con los chalecos amarillos y que lo podemos encontrar después migrando a Hong Kong con las juventudes revolucionarias de Xi Jinping. Vemos que de repente hay un asesinato por la policía de George Floyd en Estados Unidos y el Black Lives Matter se consolida como un movimiento político extremadamente fuerte en Estados Unidos y empieza la efervescencia latinoamericana, donde los movimientos chilenos, a partir de las protestas, buscan cambiar la Constitución y llegamos a Colombia, donde las juventudes en pleno marco de la pandemia empieza como la gran
explosión social o como se denomina en ese momento, que también lleva unos paradigmas políticos. Y en toda esa transversalidad histórica, las organizaciones y las empresas han tenido que responder a esos cambios sociales. Porque cuando estábamos en plena efervescencia social, nos cae una pandemia y las empresas tienen que adaptarse a un entorno de la pandemia. Y salimos todos a un entorno digital y salimos todos a la virtualización. Y una serie de procesos empiezan a desaparecer y nuevos procesos empiezan a entrar para poder adaptarnos a ese entorno como tan inmediato que nos ataca en ese momento. Y de repente estábamos saliendo de la pandemia y empiezan las protestas y otra vez las organizaciones tienen que entender, y tenemos el ejemplo del Valle del Cauca y otra serie de entornos de cómo estas empresas tuvieron que adaptarse rápidamente para responder a ese entorno. Entonces vemos un cambio significativo en lo que ha significado en la literatura de la administración cuál es el rol de las organizaciones. Vemos que a principios del año 2000 Porter nos planteaba que las empresas se tienen que enfocar en el valor compartido. Y el valor compartido desde las organizaciones como una responsabilidad social empresarial y cómo las organizaciones son aquellas que nos permiten apalancar el desarrollo social de los países y el tejido empresarial. Pero después vemos que hay un entorno centrado en los entornos VUCA, entornos volátiles, inciertos, cambiantes, que no nos permiten desarrollar planeación estratégica ni siquiera a mediano plazo. Pero seguimos enfocados en ver cómo las organizaciones tienen que responder a esos cambios. Y ahorita tenemos un nuevo cambio en este paradigma que son los entornos BANI. Y son estos entornos extremadamente frágiles, extremadamente ansiosos, que ya no se centran principalmente en las organizaciones, sino en las personas. Y en entender cómo las personas son el eje coyuntural de toda esta discusión. Y empezamos a ver que estamos en el marco de la revolución 4.0, la revolución industrial, que nos ha obligado de cierta manera a responder aceleradamente un montón de cosas. Y esto que ustedes sienten en sus organizaciones, este caos que se siente en las organizaciones, está pasando en todas las organizaciones, es porque el entorno es extremadamente volátil. Y ese entorno extremadamente volátil lleva también un cambio o a un monitoreo constante de un cambio regulatorio, donde los países, las tendencias, la sostenibilidad, el medio ambiente, las personas, los entornos políticos nos dicen hacia qué tendencia se va a dirigir la inversión estatal en algún momento. Entonces vemos, por ejemplo, nuevas inversiones en desarrollo de infraestructura eléctrica sostenible y todo el asunto de paneles solares, y sectores completamente, debido a los incentivos económicos, se dirigen hacia allá. Y eso nos resignifica a nosotros y a nuestros aliados, y a nuestros clientes y a nuestros afiliados, cómo se resignifican los oficios en el marco de esa discusión y ese cambio. Cómo respondemos a todo el entorno volátil que enfrentamos en este momento. Cómo las reformas están cambiando la relación que tenemos con nuestros clientes y cómo las personas que integran las organizaciones del tejido social, que son nuestros aliados, y el tejido empresarial, tienen que responder a ese entorno extremadamente volátil y extremadamente cambiante todo el tiempo. Y esto nos lleva a una discusión principalmente de la resignificación del trabajo, resignificación de los oficios. Ya las profesiones no son lineales, ¿cierto? Ya es muy extraño que una persona, creo que estamos como en las últimas generaciones de personas que se jubilan de una misma empresa. Ya las volatilidades, esos entornos ansiosos están cambiando constantemente y nos llevan a esa discusión de cuál en realidad es el rol de las personas y cómo vamos a cambiar y cómo vamos a gestionar ese cambio entre las organizaciones. Entonces miren que a pesar de que estamos hablando de un modelo operativo y a pesar de que hablamos de tecnología y a pesar de que hablamos de transformación digital y otro montón de variables que están dirigiendo las organizaciones en este momento, la discusión es cuál es el rol de las personas y cómo estamos gestionando las personas, y esas personas que son las que apalancan mi operación, las que apalancan mi tecnología y las que apalancan mi ejercicio, se están viendo impactadas alrededor de esto. ¿Listo? Con un componente que yo creo que ha sido transversal en toda esta discusión y que las pocas charlas que he podido ver han impactado, pues se han enfocado en esto, y es la inteligencia artificial. Y la discusión de la inteligencia artificial y su rol en la sociedad nos lleva a pensar que la inteligencia artificial es uno de los elementos coyunturales en las revoluciones industriales del mundo, ¿cierto? Hemos visto el impacto de la máquina a vapor, el impacto de la máquina de tejer, el impacto de una serie de desarrollos tecnológicos, y la inteligencia artificial puede llegar a impactar en la productividad al mismo nivel que las revoluciones industriales. Y en esto en el que se queda atrás se quedó, y nos lleva a una reorganización, una reconfiguración de las sociedades, una reconfiguración de la estructura social y política, y vemos cómo ya se están invirtiendo en desarrollo de microchips en México para competir con Taiwán, y vemos cómo empieza a reconfigurarse el mundo alrededor de la estrategia tecnológica. Entonces, la pregunta del millón siempre va a ser, ¿cómo respondemos a estos entornos cambiantes?
entornos cambiantes que nos llevan que, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, la S&P 500, que es ese medidor de inversión de las empresas más grandes del mundo, identifica la inteligencia artificial como uno de los mayores apalancadores de valor para las organizaciones. Y durante los últimos 2 o 3 años, vemos cómo estas organizaciones han ganado valor significativo en el marco de la especulación de la inteligencia artificial, porque todavía está en una tecnología que uno se encuentra en un nivel de madurez significativo, ¿cierto? Entonces vemos una serie de cambios que también debemos entender, es una tecnología más que va alrededor del tiempo, pero que genera una gran ansiedad de cambio en este momento. En el marco de la revolución 4.0, como les planteo, tenemos la inteligencia artificial, tenemos procesos de automatización, tenemos un montón de cosas que empiezan a ingresar a la organización y que empiezan a generar una ansiedad frente a cuál es mi rol en este momento en la organización. Bueno, después de toda esta incertidumbre y todos estos movimientos del entorno, nos devolvemos un poco en la historia y nos damos cuenta, pues acá hay una pequeña línea de tiempo en una tecnología que es el boom en este momento, ¿cierto? La inteligencia artificial generativa, listo, todos los temas de los chatbots y todos los temas del chat GPT, pero nos damos cuenta que esto no es nuevo para la sociedad. O sea, solamente esta que es la más nueva tiene 50 años o más de 50 años en los cuales se ha venido concebiendo y ha venido evolucionando. Y si uno se devuelve, esto ya se ha vivido en otras etapas. Cuando usted se devuelve en la historia, la revolución industrial también provocó eso en las personas. ¿Cuántos trabajos se tuvieron que resignificar en ese momento, cierto? Y las personas tuvieron que adaptarse a todo este esquema de la tecnología, ¿cierto? Porque las empresas a lo último necesitan competitividad y la tecnología apalanca eso. Entonces yo creo que aquí nos da un poco de tranquilidad de que esto no es nuevo para todos nosotros, porque estas nuevas tecnologías a los que más se empieza a activar o a transformar son a las personas. Entonces, pues más allá de todo esto, estas nuevas tecnologías, cómo empiezan a habilitar o apalancar todos los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos un montón de automatizaciones, por ejemplo, de tareas peligrosas que permite, por medio de robots, reducir la exposición de los trabajadores a riesgos físicos. Tenemos monitoreos en tiempo real con wearables, tenemos análisis predictivo que a partir de la data y la información nos permite adelantarnos en hechos que podrían ocurrir y que nos volvemos proactivos y no reactivos desde la data histórica. Equipos de protección inteligentes, mejora de formación de capacidades. Entonces, todas estas nuevas tecnologías a las personas les genera ansiedad y miedo. ¿Quiénes de acá le tienen miedo a la inteligencia artificial? Ninguno. No. Pero genera miedo o no. ¿Y qué piensan de eso? ¿Qué piensan de eso? Empiezan a aparecer unos prejuicios también o unos miedos de me voy a quedar sin trabajo. Incertidumbre. Oiga, lo que yo hacía ya lo puede hacer un robot y mucho mejor, ¿o no? ¿No es así? Entonces yo creo que aquí es como nosotros, los seres humanos, cogemos lo mejor de estas tecnologías para el bienestar propio. Porque yo creo que esto tiene sus luces y sus sombras, ¿cierto? Entonces acá empiezan a aparecer unos desafíos y unos dilemas éticos. Entonces, privacidad de la información. ¿Qué está pasando en el mundo? Demasiada información. ¿Y quién está administrando esta información? O usted cuando llega y descarga algo en Google, en Amazon, y le da aceptar, 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 ¿qué está pasando ahí? Le das permiso a tu vida. Uno cree pues que en el Facebook, cuando le aparecen todas esas promociones, que de casualidad uno está buscando carro y le aparecen todos los carros. Eso no es
porque sí, ¿cierto? La información en esta era es oro. El que tiene la información tiene el poder. Entonces, yo creo que es una realidad lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, yo creo que las empresas y las personas debemos entonces montarnos en el cuento. ¿Cómo encontramos la mejor solución en estas nuevas tecnologías, ¿cierto? Que tiene sus luces y sus sombras y que definitivamente es una tecnología que no conocemos. La inteligencia artificial no la conocemos. El que levante la mano y diga, yo conozco perfectamente cuáles son las bondades y las no bondades de esto, está mintiendo. No la conocemos. Pero eso no nos puede detener para poderla usarla de la mejor manera. ¿Listo? Entonces yo creo que acá, yo a resaltar esto, pues porque tiene un montón de dependencias, temas de ciberseguridad, claro, entre más digital, pues más riesgos, ¿cierto? Y aquí empieza a las empresas a tener también un dilema de, venga, ¿cómo le invierto en ciberseguridad? Han pasado casos, roban los datos, paran una empresa, 100% la operación. O sea, en ese nivel de peligro. Pero yo creo que acá, este impacto psicológico en las personas, ¿ustedes por qué creen que estamos teniendo este impacto psicológico en las personas desde la tecnología? La inmediatez, todo es para allá, ¿cierto? No nos da tiempo de pensar, no nos da tiempo de analizar, todo tiene que ser para allá. Y la incertidumbre de ¿qué va a ser de mí? Yo creo que eso empieza a generar unas ansiedades e inclusive aporta a todos los temas de salud mental que están apareciendo en las sociedades, ¿cierto? Que están muy apalancadas por la tecnología. Pero como les digo, venga a ver cómo lo vemos y cómo lo usamos de la mejor manera. Entonces también aparece una pregunta que yo creo que las personas que hemos estado en las organizaciones, en todos los temas de modelo operativo, ¿cierto? Que el modelo operativo se puede confundir con operación o una tarea operativa. Yo creo que muchas empresas pueden tener un error en esto, en que el operativo es lo último, y no es así. El modelo operativo es el vehículo de la estrategia. Si usted no tiene un buen modelo operativo, usted nunca va a poder llegar de forma correcta donde los clientes, ni darle lo que nosotros necesitamos a los clientes. Entonces el modelo operativo se tiene que convertir en estrategia para las organizaciones y prioridad para las personas. Entonces aparece esta pregunta de modelos operativos flexibles. Con las nuevas tecnologías se están cambiando los entornos laborales. ¿Cómo en organizaciones pequeñas, medianas o grandes podemos llegar a tener modelos operativos ágiles, rápidos e inclusive flexibles? O sea, el entorno está cambiando, como nos contaba Pedro, a una velocidad increíble y la tecnología le da un push más grande. O sea, cuando uno mira numéricamente cómo crece la tecnología es de forma exponencial. ¿Y cómo crece todo lo otro? Un crecimiento normal. O sea, siempre va a estar la tecnología por encima de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo nos empezamos a adaptar? Yo no sé si les ha pasado, o sea, sacamos algo y nos demoramos tanto que cuando sale ya no es vigente. Y uno dice, pertinencia, oportunidad, uno tiene que salir en el momento justo. Ni después, porque ya llegué tarde, ni antes, porque puede ser una muy buena solución, pero no es para el momento. Entonces, ¿cómo empezamos a tener eso? Yo acá, o nosotros venimos le traemos como un modelo, porque para esto no hay ninguna receta, pues no está la receta mágica, pero desde lo que hemos vivido y la experiencia que hemos tenido, cómo puede ser un modelo y cuáles son como esos pasos que uno tiene que dar para empezar a tener modelos operativos flexibles. Entonces, dentro del modelo, digamos que me voy a ubicar también en modelos operativos muy desde la seguridad y salud en el trabajo, desde la gestión del riesgo laboral. Y ya tenemos acá como unos insights, que ya los conocemos, o sea, está
en cualquier base de datos o ya los tenemos, que son información sectorial, comunicación con el cliente, legal regulatorio normativo y nuevos conocimientos técnicos. O sea, yo no tengo que hacer nada más, eso está en el mercado, pero tiene que ser un insight en todo un modelo operativo. Luego, lo que yo no controlo, entonces yo tengo que tener dentro de las organizaciones un monitoreo del entorno, cómo se está moviendo, para dónde va, ¿cierto? Que todo esto que está pasando en el mundo, cómo impacta en mi negocio, para poder tomar decisiones a tiempo. Tengo centrado el diseño en personas, ¿cierto? Pero en este momento la realidad es que el diseño está centrado en personas, pero tenemos que tener una habilitación desde la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial me habilita muchas cosas, o sea, él es capaz de tener mucha información al mismo tiempo y ponérmela fácilmente para tomar decisiones. Entonces creo que cómo va girando el mundo es que como la inteligencia artificial empieza a apalancar y habilitar bienestar a las personas. Y ahorita les voy a explicar por qué también dentro de las organizaciones. Tenemos unas capacidades organizacionales, que esas capacidades organizacionales tienen que volcar toda tu atención a las competencias de las personas, porque a lo último, el activo más importante de una organización son ¿quiénes? ¿Cierto? Cómo estén las personas, la calidad de información que tengan las personas, todo eso es lo que define realmente si uno tiene resultados o no. Entonces, toda la organización tiene que volcar eso a las competencias, eso tiene que ser desde la estrategia. Entonces, acá aparece como los pilares o el triángulo que se denomina como la triada del modelo operativo. Siempre nos tenemos que centrar en tres focos fundamentales: las personas, los procesos y la tecnología. Siempre que usted tenga una transformación operacional, tiene que enfocar sus esfuerzos en estas tres. Y no pueden ser por separado, no funciona. Voy a colocar un ejemplo. Se contrata una super herramienta, ¿cierto? Pero esa herramienta yo la llevo a la empresa y eso no cuadra con los procesos que tengo definidos. Y las personas no les gustó, no las apropiaron. ¿Qué pasó con el modelo operativo? No funciona. Tienen que darse las tres. O sea que usted siempre que esté pensando en transformar el modelo operativo tiene que pensar en las tres, ¿cierto? Y tiene que generar acciones en las tres. Entonces, vamos a pensar desde la tecnología, que es el foco de la charla. Y la tecnología, cuando usted con la tecnología, yo recomiendo tener como una visualización en 5 focos de trabajo. Información, y no está la información como un dato, sino como una información que siempre esté disponible y suficiente que me ayude a tomar decisiones, ¿cierto? Ahorita lo decíamos, ¿qué es lo más importante en este momento? La información. No sé, pasa en todas partes, que tenemos un montón de información desarticulada y en un montón de partes. No es que si le ha pasado, pues, no sé, ¿cierto? Que va a sacar un informe para algo y tiene que entrar a 5 bases de datos, sacar un montón de reportes, molerlo por acá, ¿cierto? La información tiene que estar centralizada, porque inclusive cualquier modelo de inteligencia artificial, que es lo que está de uno en este momento, necesita la información estructurada y no estructurada unificada. Siempre, o si no, eso no va a funcionar. Inclusive son los primeros obstáculos que tienen las organizaciones cuando quieren montarse en estas nuevas tecnologías, ¿cierto? Porque es que uno piensa, ChatGPT, eso lo hicieron así de la nada. No, eso por detrás tiene mucha información, demasiada información para que él responda a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces esa tecnología no es inflar y hacer botellas, no, necesita la información de base. Entonces en una organización, en la transformación operacional, hay un eje fundamental que es como la columna vertebral y es la información. ¿Cómo está la información y qué tengo que hacer para que esté de la manera que esa empresa lo necesita? ¿Listo?
¿Para qué? Para tomar decisiones. Sigue entonces accesos disponibles. Accesos disponibles y resolutivos. ¿Quién ha ingresado por ahí a páginas, alguna cosa que usted entra y le dicen, para hacer esto vaya a la sucursal? ¿Ustedes qué piensan con eso? O imagínense un acceso donde yo tenga que pedir una cita de urgencias y me manden para de una persona en el teléfono, por ejemplo. O que yo tenga que pedir una asistencia porque me accidenté y no encuentre la solución que necesito. ¿Qué piensan ustedes? ¿El acceso sirve? Entonces, tenemos que diseñar accesos apuntándole a la omnicanalidad. Entendiendo omnicanalidad es que yo le puedo exponer muchos accesos al cliente, ¿cierto? Pero por el que me busque, me encuentra, me resuelve, y si yo quiero acceder por otra parte, no tenga que volver a empezar. Mira el reto. Si yo entré por la línea, por ejemplo, y hice un trámite, se me cayó, y hay un acceso desde el app, que yo ingrese y arranque donde terminé con la persona de la línea. ¿Qué tal eso? A eso le tenemos que apuntar. Y sobre todo a la resolutividad, que resuelvan. ¿Listo? Luego entonces están los temas de automatización. Y los temas de automatización como modelo organizacional. ¿Ustedes qué entienden por eso? Automatización como modelo organizacional. Las compañías nos vemos en los retos de gestionar el hoy, pero transformar al mismo tiempo. ¿Les ha pasado? ¿Y qué pasa con eso? Que uno que sale haciendo normalmente, gestionar el hoy y no transformar. ¿Y eso por qué se da? Porque no tengo tiempo, porque tengo tantas cosas operativas que no tengo tiempo de pensar para dónde voy, qué voy a hacer. Entonces, estos sistemas de automatización se refieren a automatizaciones con tecnologías livianas, llamadas low code, ¿cierto? Que son capaces de automatizar tareas repetitivas de los seres humanos y hacerlas ellos. Si yo hago eso, ¿qué le permite a las personas? Liberar tiempo. Pero liberar tiempo, ¿para qué? No para echarlo, ¿cierto? Para tener un foco más estratégico y venga para dónde van las cosas. Entonces yo sé que nos ha pasado, uno dice, qué rico hacer esto, pero no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo pensamos en eso? Entonces, ¿cómo las compañías generan modelos de automatización que seguramente necesitarán personas que conozcan esto, pero que ya hay tecnologías inclusive que permiten que una persona del común pueda hacer estas automatizaciones? El que tiene que bajar un informe, el que tiene que hacer unas tablas dinámicas, eso lo puede hacer un robot y eso se configura fácil. En 4 horas, 5 horas puede hacer un robot para que le haga todo eso y usted se puede ir a hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo las organizaciones convierten eso en una capacidad? Y eso nos permite sacar la cabeza para poder pensar en las transformaciones. Plataformas core de mercado. A ver, pues por mucho tiempo muchas compañías han tomado la decisión de desarrollar sus sistemas in-house, ¿cierto? Porque ven que esa es su competitividad posiblemente, ¿cierto? Pero ¿cuánto se puede tardar, por ejemplo, desarrollar un core de seguros que resuelva todo el core de aseguramiento, todo lo que es afiliaciones, novedades, pagos? Mucho. Entonces imagine mínimo 5 o 6 años. Cuando usted termine, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya es obsoleto. ¿Cierto? Entonces, creo que las compañías deberán también replantearse esto y decir, venga, en el mercado ya hay plataformas expertas en eso y que llevan tiempo en eso. Cómo se convierten en aliados de la organización, para que yo implemente todas estas plataformas
complejas en menos de un año. Y que a pesar de que la estoy implementando, pues ¿cuál es el core de esas plataformas? Eso, ellos la van a seguir evolucionando. Entonces cuando yo salgo al mercado, estoy siendo competitivo, estoy con la última tecnología y estoy de punta y voy a evolucionar. Entonces muchas empresas nos vemos en el tema de la obsolescencia tecnológica que no nos habilita la estrategia, aplicaciones que ya no funcionan. Entonces creo que también hay que ampliar ese panorama y decir, venga, ¿cuál es la estrategia que necesito y qué hay en el mercado que me resuelve eso, que pueda ser mi aliado y salir ya competitivo, rápido? Porque así es que los cambios me empiezan a habilitar esto. Listo. Y los temas de ciberseguridad. Le tenemos que apuntar a eso como organización en las transformaciones. Y más cuando tienen componentes tecnológicos. El otro pilar son los procesos. Y los procesos acá, yo creo que las compañías hay veces pecamos en que nos creemos particulares. Nadie lo hace como yo lo hago. No. Y entonces es que yo opero diferente a como opera cualquier otra RL. Y es que yo tengo particularidades. Hay que ser pragmáticos. Y entonces hay que obedecer a la adopción de las plataformas tecnológicas que también tienen procesos de punta, simples, estándares y flexibles. Entonces, ¿cómo yo genero esas transformaciones dentro de la organización? Y sé que sí que es difícil. ¿Cómo cambiamos la manera de hacer lo que hoy hacemos y posiblemente nos ha dado buenos resultados? Es difícil cambiar eso, pero ese es el chip que hay que cambiar y hay que proyectar en el futuro. Porque si no, nos quedamos haciendo lo mismo. Y el mundo para adelante. Entonces, como dicen, o cambia o nos cambian. Es así. ¿Listo? Y desde las personas, pues como elemento fundamental. ¿Cierto? O sea, las personas son la razón de ser de las empresas. Y a pesar de toda esta tecnología, siguen y seguirán siendo. Porque la tecnología no nos resuelve lo que es capaz de hacer un ser humano. Tareas operativas, sí. ¿Cierto? Pero la naturaleza del ser humano de ser pensante, de analizar, de mirar el futuro y todos esos temas aún no está. Entonces tenemos que responder de esa manera y las compañías deberán de hacerlo de esa manera. Y todo esto para que, entonces, con todo esto y todo este modelo operativo, pues podamos tener portafolio y soluciones que respondan la singularidad de todos nuestros clientes, porque todos los clientes van a necesitar cosas diferentes. Entonces, ¿cómo organizo todo este ecosistema para poder llegar y llevarle competitividad a las empresas y bienestar a las personas? Entonces, los dejamos con esta frase: la transformación duele mucho. Que nos cambien, que nos saquen de la zona de confort, duele y no es fácil. Pero creo que las personas que estamos en este cuento de transformar los procesos, ¿cierto? Y la operación, transformar esa operación, tenemos que aprender que eso pasa y que es natural. Entonces, la transformación duele, pero sin duda alguna, no transformar cuesta y duele más. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Quien estén interesado en hacer alguna pregunta, algún aporte, comentario relacionado con la anterior intervención, es el momento de levantar la mano, por favor, y le llevamos el micrófono para que formulen su pregunta. Muy bien. Muy bien.
Agradecemos a nuestros expositores por su intervención, muy interesante, con la conferencia Modelos Operativos Flexibles para un Entorno Cambiante. A ellos, Jairo Alonso Calderón Serna y Pedro Camilo Villamizar, gracias por acompañarnos en este último momento de esta jornada académica. Muy interesante tema y bueno, esperamos que todos los conocimientos que nos transmitieron en esta tarde sirvan para que sea aplicado a sus empresas y también a nivel personal. Muchas gracias. Y de esta manera vamos dando por finalizado este segundo bloque del segundo día de la semana 30 de la salud ocupacional. A los profesionales en el escenario, a quienes están en el auditorio, muchas gracias. Y también para quienes están conectados a través de nuestro sitio web. La invitación es para que aún están a tiempo de hacer sus preguntas, dudas y aportes para nuestros profesionales. Y si no, muchas gracias por haber estado con nosotros durante toda la tarde, por haber estado conectados y recibiendo la información, quienes no pudieron asistir a las instalaciones del Hotel Intercontinental, pero que están allá, detrás de la pantalla, escuchándonos y recibiendo la información de todos los expositores. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también un agradecimiento muy sincero a todo el equipo organizador de la Semana 30 de la Salud Ocupacional, quienes día a día trabajan incansablemente para llevarles a ustedes los profesionales de la talla que hemos tenido la oportunidad de apreciar durante estos 2 días de desarrollo académico. También gracias a quienes estuvieron conectados, como lo mencionaba, a lo largo del día, y también a ustedes, porque a pesar de que las jornadas se tornan un poco pesadas académicamente y también continúan allí dispuestos para recibir toda la información y todos los conocimientos que los profesionales de distintos países que a nivel nacional nos visitan para entregarles a ustedes las últimas actualizaciones con respecto a la Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. No sin antes recordarles para que visiten la muestra comercial. Son diferentes las empresas que se preparan año tras año para llevarles a ustedes toda la oferta comercial e institucional y por supuesto empresarial. Es la invitación para que las visiten, para que hagan preguntas, para que intercambien conocimientos y también es el momento para que aprovechen estos espacios comerciales que muy bien gestiona la organización para que ustedes se conecten con ellos. Los esperamos mañana y no olviden consultar la programación académica disponible en los códigos QR que se encuentran en los diferentes puntos del hotel y recuerden que también pueden consultar esta programación en el sitio web www.corporacionsoa.co. También estamos a tiempo de tomar fotos, videos y postearlas a través de el @corporacionsoa. Y también utilizando el hashtag 30SSO y numeral SSO. De esta manera, nuestro equipo digital estará reposteando todas las publicaciones que ustedes hagan a través de las redes sociales, a través de Facebook, LinkedIn e Instagram. Además, también les recordamos que a sus correos electrónicos llegará la encuesta de la jornada académica que acaba de finalizar. Sus aportes y apreciaciones son realmente importantes para nosotros. Agradecemos su diligenciamiento, lo valoramos mucho. Gracias a ustedes por estar presentes en este Salón Antioquia 2. Es un placer para mí acompañarles, también para quienes están conectados a través de streaming. En la presentación les acompañó Ruth Mary Geobo. Muchas gracias. Feliz tarde.